¿qué otra cosa podemos hacer que estar? Bueno, ya estamos intercambiando. Estamos subidos a la moto. Gracias por venir, Rosendo. Es una enciclopedia el amigo. Está, no sé si te conté que está Dante Sica en el estudio. Está. Le vamos a preguntar. Yo lo vi. Inflación, salida del default. Yo le pregunté, dónde precio, yo le pregunté dónde podía invertir. ¿Vos tenés para invertir? No. Pero yo le pregunté para Muy saber. bien. Bueno, Rosendo Fraga, decíamos, uno de los temas que hoy vamos a abordar es presidentes ante la justicia. Porque hoy tenemos el presidente Macri presentándose a la justicia y también imputado por el tema Panama Papers, la expresidenta declarando ayer, pero hay una historia argentina de presidentes que terminan frente a la justicia. Bueno, yo digo sí, es decir, como vos decís, lo podemos empezar por Perón. Es cierto, fue un régimen de facto el que lo enjuició y Perón estaba exilado, no estaba en el país, pero hubo causas judiciales y hubo condenas, ¿no es cierto?, en ese momento. Se lo acusó de tema de corrupción económica, inclusive tema de corrupción también personal. Sí, absolutamente. ¿No es cierto? Este es el primer Perón, o el Perón de los años 50. El Perón de los 50. 45, 55. El Perón de 55, la caída del 55, ¿no es cierto? Frondizi. Vos sabés que Frondizi, la gente se acuerda, pero Frondizi... ¿En qué causa? El gobierno de semifacto, llamémoslo así de Guido, por llamarlo, ¿viste? Porque fue un hilo de continuidad constitucional, bajo presiones de algunos sectores militares e inclusive empresarios, creó una comisión investigadora sobre el gobierno de Frondizi, que incluso detuvieron gente. Detuvieron gente y iban supuestamente sobre las supuestas comisiones en los contratos petroleros. Sí, me imaginé. Bueno, que había supuestamente... No me acordaba, pero me imaginaba. Bueno, es decir, ustedes hablan, ahí está, imagen de Frondizi recibiendo la banda de Aramburu. De Aramburu, claro. Recibiendo la banda, Claro. Perón y Frondizi. Pero Frondizi fue viste acusado de eso, que después... Estamos hablando de hace 50 años, 50 y pico de años atrás. No se comprobó eso, ¿no es cierto? Yo me acordaba de Ilia, cuando viene el golpe militar. Eso, porque yo me acuerdo... Ilia es el símbolo de la transparencia. Pero yo me acuerdo, mira, lo acusaban al intendente de la ciudad, que era Rabanal, de tener un tema con los taxis. Vos fijate el nivel de... Tan bien eso que... Pero no se llegó a judicializar. Así que yo voy Frondizi hablamos, Perón hablamos. Después, ¿quién viene? Isabel. El juicio por la cruzada de la solidaridad. del cheque de la fundación de la Cruzada de Solidaridad Justicialista. ¿Monto? Yo no me acuerdo exactamente del monto, pero eran cifras irrisorias para lo que hablamos. Claro, exacto. ¿Cómo fue ese cheque? Yo ya me perdí. Era, digamos, habían creado una fundación, ¿no es cierto? Así que pretendía ser una especie de lo que había sido la fundación de Evita Perón. Ahí está Isabel en imágenes. Para ayuda social. ¿Estaba Pedro Darío Vázquez? ¿Estaba involucrado? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Entonces era para reunir fondos y hacer acción social en paralelo al Estado. Y había un cheque... que se perdió. ¿No es cierto? Un cheque que no se sabía el origen. Bueno, con esto, el famoso cheque originó una causa... ¿No es cierto? ¿Qué le pasó a Isabel? Bueno, Isabel la bueno, pero que esa causa judicial, esa causa que ya empezó a avanzar... Vino el golpe militar... Y ahí quedó. Y ahí quedó. O sea, que ahí vos podés ir contando. Bueno, Alfonsín es que... Alfonsín. Bueno, Alfonsín, ¿te acordás que los pollos de Mazorín? Los pollos de Mazorín, sí. Pero... No a él, no hubo ninguna forma de implicarlo. Menem, yo te diría que fue para mí, ¿no? El tema de las armas a Ecuador. El desvío de armas a Ecuador. Con condena firme. Eso es el único presidente que terminó preso en un gobierno... Del 83 para acá. Del 83 para acá. Porque nosotros terminaron presos, pero en realidad, viste decir... Bueno, por otras razones. Frondizi por el golpe militar. Claro. Bueno. Y Isabel. Pero presos por acción de la justicia en un gobierno democrático. Del 83 señor Menem, para acá. a quien lo vemos ahí el día que asume la presidencia, año 89. Y preso, recordemos, preso en una quinta, no en una cárcel. Claro, lo cual yo diría que tiene también cierta lógica eso, ¿no? Porque él es un presidente... Bueno, no creo que sea algo, digamos, tan condenable en ese caso. Estuvo preso menos de un año. No, bastante menos. No te podía decir, pero fueron meses. Meses en la quinta de su amigo. De abril a noviembre, 7, 8 meses. Después vino de la Rúa. De la Rúa. Que tuvo dos causas complicadas. Una, la causa, ¿no es cierto?, de los supuestos sobornos en el Senado, de la cual después fue absuelto. Y la otra, la causa de la represión del 19-20 de diciembre. ¿Te acordás? Sería que cae su gobierno. Claro, esas son las dos causas que tiene. Y acá, ¿no es cierto?, bueno, después Duhalde. ¿Pero Duhalde qué tuvo? Costecchi y Santillán. Digo porque no Costecchi. Perdón, discúlpame. Fuimos rápido. ¿En qué terminó? La causa de la Rúa queda. Menem queda en su momento detenido por el tema de la venta de armas, después termina absuelto o cambia. No me acuerdo. Terminó después termina con una condena. De la Rúa es absuelto en el tema de las coimas del Senado. Sí.
y también en el caso de la represión se del final de su centró gobierno. en los niveles, el jefe de la policía, el secretario de seguridad, ¿no es cierto? Es decir, en ese, digamos... Pero son presidentes que tuvieron que ir, declarar ante el juez. No, ya en Comodoro Pi. Y las causas duraron mucho tiempo. De Duhalde, creo que la causa por Cortico y Santillán. Claro. Que fue donde, digamos, algunos sectores pusieron una presión importante, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Pero, digamos, esa fue me parece, de las cosas de Duhalde fue la causa como presidente. Claro, pero eso lo afectó yo no me acuerdo si lo afectó a él personalmente el asesinato de Costequi y Santillán en la estación de Avellaneda. Fue acusado. Fue acusado. Fue acusado, ¿no es cierto? Una acusación a toda la línea de autoridades políticas. Claro, se abrió una causa, ¿no es cierto?, de los familiares, movimientos sociales, ¿no es cierto?, en ese punto. La causa no digamos. Y acá llegamos a Kirchner. Ahora, Rosendo, lo que yo digo es, esta historia, Perón, Frondizi, Isabel, Alfonsín, Menem, de la Rúa, Duhalde, todos han pasado por la justicia. Esto habla, creo que no, habla de un país que no tiene empacho en juzgar la conducta de sus presidentes o de un país que tiene tantas deformaciones, por la cual esto es parte del juego político. Bueno, yo, a ver, primero, Transparencia Internacional es la ONG más reconocida en medir la corrupción en el mundo. Bueno, nosotros estamos 107. ¿Sobre? 180. O sea que estamos... 10 años atrás éramos 97. Y en América Latina estamos 13 sobre 20. Estamos por debajo del promedio de América Latina. Estamos 10 puestos en transparencia y estamos cerca del descenso. Y yo diría que estamos por debajo del promedio de América Latina. Estamos 13 sobre 20. ¿Esto qué quiere decir? Esto no quiere decir que siempre haya sido así, pero este es un problema. Digamos, cuando uno lo pone en ese contexto, tenemos que reconocer que tenemos un problema. Ahora, pues fíjate, todo este raconto que hicimos nos muestra una historia. Pero esta vez hay algo que es diferente, más allá del problema del kirchnerismo y de Cristina, que es el contexto global. Nosotros tenemos hoy un contexto global y regional, lo vemos en Brasil, lo vemos en Panama Papers, que respecto a este tema, ¿no es cierto? Hay mucha menos tolerancia. Es diferente a lo que tenían los procesos anteriores, eran todos procesos que daban en contexto político solamente locales. Esta vez el proceso local, ¿no es cierto?, se da en un contexto global diferente. ¿no es cierto? Con niveles también, como digamos, en comparativamente histórico, con niveles de visibilidad muy diferentes. No, absolutamente. Yo creo que eso es así, ¿no es cierto? Y la cantidad de causas que se van abriendo, ¿no es cierto?, de alguna medida lo van demostrando. Pero también cuando vos mirás el dato empírico de Transparencia Internacional, del 97 bajamos al 107. Vamos para abajo. Hago esta pregunta. ¿Hay alguna discusión ahora, hoy lo hablamos a la tarde con Eduardo, acerca de si un exceso de de llevar estos temas a la justicia y de acción de la justicia, de una especie de manipulite, todavía estamos lejos de eso, puede dañar las instituciones, puede poner en riesgo la democracia, entonces mejor no avancemos demasiado? Bueno, mira, esta es ¿viste? Es una discusión y muchas veces hay efectos no queridos, ¿no es cierto? El manipulite terminó en Berlusconi. Sí, sí, se derrumbó la política tradicional y lo que apareció fue Berlusconi. Claro, entonces ahí estás frente a la extorsión. O permitir la corrupción o aparece Berlusconi. Mira, es un dilema extorsivo, totalmente. Yo no lo veo como un dilema, yo lo veo muy firme. Escuchame, acá es mejor que la justicia funcione. Claro que sí. Es decir, si tengo que tomar un riesgo, tomo el riesgo de que la justicia funcione, digamos. Nada es gratis, todo puede tener efectos no queridos, pero yo hoy tomo el riesgo que la justicia funcione. Creo que a la larga, para ser más saludable para las instituciones, que la justicia funcione. Y creo que hoy la justicia, que ya no es perfecta, pero está funcionando con un grado de independencia bastante singular. Personalmente, no lo veo al gobierno de Macri operando sobre la justicia, como hemos visto. Por lo menos me da la impresión que si quiere, no puede, o no lo puede hacer bien. Me da esa impresión. Fíjate, no lo veo operando. No es que no quiere operar. No sé, es lo mismo, pero no lo ves operando. Yo no lo veo al gobierno de Macri, por ejemplo, empujando las causas. No lo veo empujando. Alguna si pudiese la frenaría, tampoco puede. No sé, ¿no es cierto? Ahora, esto le está dando, más el contexto externo, a los jueces en la Argentina y a los fiscales un grado de independencia mayor que la que han tenido normalmente en este tipo de procesos, ¿no es cierto? Me parece. Ahora, esto puede tener, ya que tiene riesgo, pero creo que hay que tomar el riesgo de que la justicia funcione. Así es. Nos queda un cachito de tiempo nomás, pero dijimos, vamos a preguntarle a Rosendo, ¿cómo está hoy el poder de Cristina? ¿Cómo está hoy el poder de Macri? Mira, Cristina, yo discutí mucho en los últimos meses
con algunos amigos, que decían, el kirchnerismo está terminado. Yo dije, el kirchnerismo entra en declinación. Esa era mi posición. Y lo que vamos a ver el kirchnerismo, decía, es lo que vimos con el menemismo y lo que vimos con el dualdismo. Es decir, la política, los cambios en política suelen ser procesos, no inmediatamente, ¿no es cierto? Es decir, Menem se terminó no en el 99, se terminó en la elección del 2003. Exactamente. Y Duhalde, 8 años después de dejar el poder, todavía se presentó a la elección presidencial del 2011. Yo creo que el kirchnerismo lo que ha perdido la capacidad de ser una fuerza mayoritaria, una fuerza hegemónica, de dominar incluso el peronismo. Lo cual no quiere decir que no siga siendo un protagonista en el campo de la política. Es un proceso. Para mí el kirchnerismo está claramente en declinación política y, ¿no es cierto?, la movilización del 13 de abril, que a alguna gente le sorprendió, bueno, pero lo que estamos viendo es que el kirchnerismo está quedando reducido a la cámpora y un poquito más, ¿no es cierto?, dentro de este sentido. Está en un proceso de declinación, con un peronismo que, como pasó después del menemismo, después del dualdismo, ahora después del kirchnerismo, va en búsqueda de un nuevo liderazgo sobre el cual la elección del 2017 en la provincia de Buenos Aires nos va a empezar a decir o a develar eso. Y Macri, el poder de Macri, hoy. Yo creo que Macri en este momento, ¿no es cierto?, para mí viene de un trimestre brillante. Ahora viene un trimestre, abril, mayo, junio, mucho más difícil. No sé si sobre todo económico-social, ¿no? Cuando hace recuperación institucional de algunas cosas, le va bien. Cuando el conflicto social. Todo este tema de las causas de corrupción es un tema que hay que ver cómo, cómo impacta, y creo que va a tener un congreso más difícil que el que tuvo hasta ahora. Por ejemplo, está el proyecto de emergencia ocupacional. Entonces viene un trimestre donde se lo va a poner a prueba a Macri en su capacidad, yo llamaría, de management político. ¿Viste? Es decir, en este sentido. Me parece que esto, después de un trimestre que me parece, hasta el 1 de abril, que creo que en política exterior, política interna, en economía, ha sido brillante para Macri. Gracias. Muy amable. Gracias a ustedes. Gracias, Rosendo. En un par de minutos venimos, está Dante Sica, vamos a hablar del trimestre difícil que le viene a Macri. Y en el camino vamos a hablar del tren fantasma, vamos a hablar del colectivo escolar, vamos a hablar del hombre que lloró. Sí, señor. Montones de cosas, ya venimos.